Y esta mañana necesitamos descubrir nosotros cuál clase de fe es la que nosotros tenemos. Este hombre llegó con una fe falsa, pero la convirtió. He exchanged it. He came with a false faith, pero la intercambió por una fe con tres características: una fe verdadera, una fe fuerte y número 3, una fe que lo salvó de la situación en la que estaba. ¿Cuántos quieren tener esa clase de fe, hermanos? Amén. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. ¿Saben? Este hombre tenía una fe superficial, una fe que era falsa. Este hombre, vamos a ir al versículo 46, allí del libro de Juan, capítulo 4, versículo 46. Miren cómo vino y la clase de fe que él tenía. Vino pues Jesús otra vez de Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey. ¿Este hombre quién era? ¿El oficial del quién? Del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase ¿a quién? Que sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Y miren lo que le dijo Jesús. Jesus identificó the faith that he had, la clase de fe que él tenía. Y miren las palabras de Jesús, versículo 48, verse 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y ¿qué? Y prodigios, no creeréis. La fe de este hombre estaba basada ¿en qué? En señales, en evidencias externas. Estaba él solamente, como nosotros decimos cuando nos tocan la puerta, hay que ver para qué, para creer. Esa era la clase de fe. That's the type of faith that he had. It was a faith that was based upon signs, solamente en señales externas, solamente en sus sentidos. Él había escuchado, he had heard that Jesus had healed. Él había escuchado que él había transformado el vino, el agua, ¿en qué? En vino. Y él dijo, él hizo eso, pues voy a ir también. Él hace señales y milagros. Y este hombre, cuando se acerca, when he came, él estaba buscando, he was seeking a miracle. Él estaba buscando un milagro y no a un Mesías, no al Salvador. Ahora, Jesús, cuando él estaba en esta tierra, él hizo muchos milagros y muchas señales. Vamos a Juan capítulo 2, dos capítulos anteriores, por favor. Juan capítulo 2, John chapter 2, verse 23 to 25. Miren Juan capítulo 2, 23 a 25. Dice: mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la ¿qué? De la Pascua, muchos al ver las señales que hacía, ¿qué hicieron? Creyeron en su nombre. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Jesús, mis hermanos, hizo muchas señales y prodigios, hizo muchos milagros. Y había gente que creía en él, pero había otra gente que no creía en él. Creían nomás, they only believed por las cosas que él hacía. Ahora, mis queridos, Jesús, cuando él hacía estas señales, la pregunta que tengo para ustedes es: ¿son malas estas señales que Jesús hacía, sí o no? De ninguna manera, de ninguna manera.
El propósito de los milagros que Jesús hacía. What was the purpose of the miracles that Jesus made? Vamos a ir a Juan capítulo 20, John chapter 20, and verse 30. Juan capítulo 20, versículo 30. Miren cuáles eran el propósito de los milagros, de las señales y los prodigios que Jesús hacía. Dice Juan 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras, ¿qué? Señales en presencias en sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es ¿quién? El Cristo. Voy a leer otra vez. Pero estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es ¿quién? Es Cristo, el Hijo de Dios. Y léanlo conmigo. Y para que al creer tengan vida ¿en qué? En su nombre. El propósito de los milagros de Jesús era de que creyeran que Él era el Hijo de Dios, y que al creer se obtuviera vida en su nombre. Ahora, ¿qué es? What is wrong? Aquí hay algo que está mal con este hombre. Él viene buscando milagros y señales. Ustedes piensan que hoy en día hay mucha gente que si yo hiciera un milagro, una señal aquí tremenda, mucha gente vendría aquí a la iglesia. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad que sí? Yo escuché la historia de un hombre que él hizo una oración tan poderosa. Él había atropellado allá en el mundo comunista de allá de Europa. Había atropellado, he had ran over, el hijo de el general del comunismo en aquellos lugares. Y cuando lo atropelló y le dijeron quién era, él era un estudiante en la universidad. They went to the hospital. And in the hospital they tried to bring him back alive. He died. Él murió. Pero saben, este joven entró al cuarto y este joven hizo una oración tan poderosa que ¿sabe qué sucedió? Resucitó. Ahora, yo jamás, I have never heard, nunca había escuchado, y esta es una historia verdadera. Él es un profesor de la Universidad de Andrews allá en Michigan, un adventista del séptimo día. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que con fe se pueden lograr muchas cosas? ¿Cuántos dicen amén? Si yo hiciera eso aquí todos los sábados, ¿saben? Se llenaría esta iglesia. Pero muchos vendrían solamente buscando. Many would come only seeking for signs and benefits, pero nunca vendrían para buscar al Señor y al Salvador Cristo Jesús. ¿Saben? Cuando nosotros vamos en busca de señales, milagros solamente, y esa es la clase de fe que yo tengo para operar en esta vida, deshonra a Dios, it dishonors God. Miren lo que dice Juan 20, versículo 25, John 20, 25. If we seek for signs only, if our faith, si nuestra fe solamente se basa en señales, solamente deshonra a Dios. Dice Juan 20, 25. Entonces los otros discípulos le dijeron: al Señor hemos visto. Tomás, él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, dice, y metiere mi mano en su costado, no que no creeré. Jesús se le apareció y le dijo: deja de ser ¿qué? Incrédulo. Mis hermanos, nuestra fe no puede estar basada, our faith cannot be based only on signs and miracles,
on the things that I can get from God, en las cosas que puedo obtener de Dios. Puede ser engañosa, it could be deceiving. Vamos a Mateo 24:2. Matthew chapter 24, verse 24. 24. Matthew 24:24. En los últimos días, antes que venga Cristo, miren lo que sucederá. Dice, porque surgirán falsos ¿qué? Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que ¿qué? Engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. ¿Qué clase de fe tengo yo? Una fe, a faith que solamente, that's only based, que solamente está basada en las señales, en milagros, en lo que puedo obtener. Oh, mis queridos hermanos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 2 Thessalonians chapter 2, verse 9, versículo 9, nos dice de que antes de que venga Cristo, estos milagros se van a multiplicar. Y miren lo que dice, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, la llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de ¿qué? Y de señales y prodigios mentirosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. La fe de este hombre, el siervo del rey, estaba basada, it was only based on signs and wonders. Estaba basada solamente en señales, en milagros. Ahora, lo bueno aquí, the good thing here, is that Jesus does not leave us. Jesús no nos deja donde encuentra nuestra fe. No nos deja allí, y no dejó a este hombre allí con esa fe falsa. Dice la palabra de Dios que Jesús transformó esa fe externa en una fe interna poderosa. Amén. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 49 en adelante. Mis hermanos, Jesús logró que el hombre hiciera 4 cosas. Aquí están, y si en su boletín, en your bulletin, you have the notes, tienen la sección para tomar notas. Please write them down. Por favor, escriban lo que les voy a compartir. Versículo 50, por favor. Dice, número 1. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo ¿qué? Vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué hizo? Y se fue. Aquí está la primera cosa que él hizo para desarrollar una fe poderosa. Y el hombre cooperó. Digan, cooperar con Dios. Esa es mi parte. ¿Qué es lo que él hizo? Número 1, escuchó la palabra de Dios. He heard the word of who? The word of God. Miren, ahí está, subrayen en el versículo 50. Jesús le dijo. Él escuchó ¿a quién? A Jesús. Él había escuchado. He had heard a otros hablar de Jesús. Pero hasta que él mismo escuchó a Jesús, es cuando su fe comenzó a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de nosotros, many of us, hemos escuchado de Jesús. We have heard about Jesus. Pero no tomamos el tiempo. We don't take the time to listen to Jesus, escuchar a Jesús personalmente en nuestra vida y en el diario vivir. Yo escuché que el pastor dijo, I heard that the pastor said. That's not enough. A este hombre, this man, they told him about Jesus, about the miracles of Jesus, de los milagros de Jesús le dijeron. Por eso él andaba con una fe que no era verdadera. Yo te pregunto, I ask you this morning, do you take the time to listen to the word of God every day? ¿Tomas el tiempo para escuchar la palabra de Dios todos los días?
Este hombre así lo hizo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romans 10:17. Mis hermanos, dice, así que la fe viene ¿del qué? Del oír, y el oír de la palabra ¿de quién? De Dios. How is it that my faith is going to grow? If I listen, si yo escucho la palabra de Dios. ¿Cuántos vamos a escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos están leyendo su año bíblico? How many of you guys are reading your yearly Bible? Mis hermanos, la Iglesia Adventista de Seventh-day Adventist Church, next year, próximo año 2020, vamos a ir allá a Indianapolis. Cada 5 años, every 5 years, la iglesia, 75,000 personas, 75,000 people, will come together. Se congregarán en lo que se le llama the General Conference Session, la sesión de la conferencia general. Y ahí en esta celebración, mis hermanos, se eligen al presidente, a todos los líderes de la iglesia mundial. We come and we worship together as a whole body, como un cuerpo. Pero ¿sabe qué vamos a hacer el último sábado? The last Sabbath. Vamos a leer el último capítulo, the last chapter of the Bible, de la Biblia. Revelations chapter 21, Apocalipsis capítulo 21. ¿Y saben? Ahorita, right now, we are following, estamos siguiendo una lectura bíblica. We are reading the Bible every single day, one chapter a day, un capítulo cada día. De tal manera estamos leyendo este capítulo que vamos a llegar allá a la Asociación General y vamos a leer todos juntos, concluir leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quieren, mis hermanos, escuchar la palabra de Dios todos los días? No escuchar de Dios, sino escucharlo a Él leyendo la palabra. Así que este hombre escuchó la palabra de Dios, no escuchó lo que decían de Dios. Muchos han escuchado lo que dicen de Dios, pero él escuchó por primera vez a Dios mismo en carne, a Cristo Jesús. Número 2, capítulo 4 de Juan, versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo que vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Juan 4:50. La segunda cosa que hizo este hombre, the second thing that this man did was to believe, creer la palabra que Jesús le dijo. Muchos, mis hermanos, de nosotros, many of us, escuchamos la palabra de Jesús, pero no la creemos. We don't believe it. We have heard the word and we know the word, but we don't believe it. No, nosotros lo creemos. We don't believe it. Y mis queridos hermanos, hay mucha gente, there's many of us, that we have not taken that check. No hemos llevado ese cheque al banco para cobrarlo. ¿Saben, queridos hermanos? Tenemos los cheques para poder llevarlos al banco y cobrarlos, pero estamos allí en necesidad porque no le hemos creído a la palabra de Dios. Este hombre escuchó de Jesús la palabra de él y creyó a la palabra. Una pregunta: did he ask? ¿Él le pidió for evidence, para evidencia? De ninguna manera. Nosotros, mis hermanos, les voy a decir, I'm going to tell you this. I used to sell books. Yo era un colportor. They're known as colporters. I used to sell Bible books. Yo vendía libros de la iglesia. That's how I paid my studies. Yo así pagué mis estudios. Y la gente, cuando yo tocaba, when I would knock on doors, they did not believe me, no me creían. Y muchos de ellos, la mayoría,
yo tenía que convencerlos, I had to convince them, de que estos libros, that these books were good books for them, que eran buenos libros para ellos y para sus hijos. La mayoría me decía, tengo que ver, ¿para qué? Para creer. Y saben, en las cosas espirituales, en the spiritual world, nosotros tenemos que creer para poder ver. ¿Cuántos dicen amén? I have to believe in order for me to see. Yo tengo que creer para yo poder ver. Y eso, mis hermanos, es algo muy difícil, pero es posible. Vayan conmigo a Romanos 14:23. Go with me to Romans chapter 14 verse 23. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, una promesa, a promise of the word of God, you know what we do? ¿Saben qué hacemos con ella? Dudamos de ella. ¿Qué hacemos? Dudamos. We doubt. Dice Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es que es pecado. Mis hermanos, el que duda, mis hermanos, esto es pecado. Así dice la palabra de Dios. ¿Saben? A mí me gusta darle cosas a mis hijas. I love giving things to my daughters. Y con ellas, with them, miren cómo ellas toman mi palabra. I'm going to tell you how they take my word. La palabra que yo les doy a ellas, the words that I give them, they keep them. Ellas guardan su palabra. ¿Cuántos se han dado cuenta de que cuando le prometemos algo a los hijos, no se les olvida? Levante la mano. Más vale que lo cumplamos, ¿sí o no? We better keep those promises that we make as parents. Esta semana pasada, yo le dije a mis hijas, el domingo pasado, hace casi 8 días, I told them, el próximo viernes, next Friday, I'm going to do something very nice for you guys. Les voy a hacer algo especial para ustedes. We're going to go eat somewhere. Vamos a ir a comer a algún lugar. No hablamos del tema. We did not talk about it on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. Ayer, que fue viernes, mis hijas, my daughters, me dijeron, Dad, it's time. Es tiempo. ¿De qué? What is it? Dad, you promised. Tú prometiste que nos ibas a llevar a este lugar especial. Y me acordé, I remember. Mis hermanos, cuando yo les di mi palabra, when I gave them my word, they were celebrating. They were like, okay, Dad, yes, we're going to go. They were already celebrating like if they had received it. Ya estaban celebrando como si ya lo habían, ¿qué? Recibido. Cuando yo les doy mi palabra a mis hijas, ellas ya lo celebran. Yo le dije a mi esposa, mi amor, le dije esta semana, honey, we're going to go to Mexico pretty soon. Y ella me dijo, yes, thank you, we're going to go to Mexico. Ella hasta se le quitó el estrés. She was so relieved already. Y no nos hemos ido todavía. Ella, mi palabra, ya la comprometí. My word, I gave it to her. And she kept it. And she celebrated it. Ya la celebró. Ahora, eso es lo que hace el Señor cuando nos da sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Whenever God gives you a promise, you got to hear it. And you got to receive it. And you got to believe it. Lo tienes que creer en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le quieren creer a la palabra de Dios? Amén. Aunque parezca imposible. Versículo 50. Vamos a ir. Versículo 50, por favor. Juan 4:50. Así que el hombre escuchó la palabra de Dios. El hombre creyó a la palabra de Dios. Y número 3, number 3. Él obedeció a la palabra de Dios. He obeyed the word of God. Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Díganlo conmigo. Y se fue. Subrayen esa palabra. No solamente la escuchó, no solamente la creyó, sino que también la obedeció. He obeyed the word of God. Mis hermanos, cuando Dios nos dice algo, te
tenemos que actuar sobre ello. Este hombre había escuchado y había creído y ahora había actuado, pero de una manera falsa. Hasta aquí le habían dicho: oh, Jesús hace milagros, y él dijo: oh, sí, lo voy a ir a buscar. Pero él no era una fe verdadera. Y Dios puede honrar solamente una fe que es verdadera, una fe que lo busca a Él de todo corazón. Obedeció, Él fue. Versículo 51 dice: cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Él descendió, Él tomó acción en la promesa de Dios. Si Dios dice, yo sé que Él hará. Amén. Él no dijo: Señor, is it going to be true? Really? Are you really going to be able to heal him? You need to come. Tú necesitas venir. No. The word was enough. La palabra era suficiente para poder ponerla en acción. Romanos 16:26 nos dice: pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. ¿Para qué? Para obedecer. La palabra de Dios es para obedecer. Repítalo conmigo: la palabra de Dios es para obedecerla. El hombre la obedeció, ¿sí o no? La obedeció. Él caminó, se fue, y entonces, habiendo escuchado la palabra de Dios, habiéndolo creído y ahora obedecido a la palabra de Dios, miren lo que sucedió. La cuarta cosa para tener una fe poderosa, aquí está en el versículo 52. Juan 4:52. Subrayen esto. Dice: entonces Él les preguntó. Cuando Él iba llegando, le dijeron: tu hijo está bien, your son is okay. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Versículo 53, por favor. Dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Mis hermanos, ¿qué hizo entonces? Nos dice el versículo 53, nos dice que él descansó en la palabra de Dios. ¿Saben? He rested on the word of God. Mis hermanos, la palabra, dijo él, tuya es suficiente. Voy a descansar en ella. I will rest on your word is enough. No pidió una prueba, sino que él confió plenamente que Dios iba a cumplir. Salmos 37:5, por favor, mira lo que dice la palabra de Dios. Psalm 37:5 dice: encomienda a Jehová tu ¿qué? Tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, dice, y tu derecho como al mediodía. Oh, mis hermanos, ¿cuál es entonces el objetivo de tener esta fe tan poderosa? El hombre, mis hermanos, creyó a la palabra de Dios, la escuchó, la obedeció, descansó en ella. Pero ¿creen ustedes que el milagro es el fin de todo esto? ¿Saben cuál es el fin, mis hermanos, de la fe que nosotros poseemos? Está allí en el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y léanlo conmigo al final. Dice: y creyó él con toda su casa. Mis hermanos, el fin de la fe que nosotros tenemos es que nosotros creamos en Jesús, que nosotros descansemos en Jesús. Mis hermanos, que nosotros estemos tan seguros que ninguna circunstancia, no circumstance, whatever it might be, nos va a mover
nos va a sacar del lugar donde nosotros estamos. No. ¿Saben? Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué clase de fe tienes tú? ¿Una fe que se basa solamente por señales? ¿Una fe que solamente se basa, faith that is only dependent upon the things that we can get from God? You know, you might be going through something right now. Puede que estés pasando por una situación ahora mismo. This father, este padre, his son was ill, su hijo estaba enfermo. It might be that here in this church, que en esta iglesia hay alguien que está enfermo. Hay una madre que está enferma, hay un padre que está enfermo. There is a son, there is a daughter who is ill. Quizá hay alguien aquí que está deprimido, that is depressed. Hay una situación, there's a situation that you just cannot change it. No cambia esa situación. Puede que haya aquí alguien que tiene muchos problemas, has so many problems that you don't see solutions, no ves soluciones. Quizá hay alguien aquí esta tarde que está solo, sola. You might be alone. You might not have companions. You might be a single mom. Puede que en esta tarde haya alguien que esté con problemas económicos. You might have an economical situation. Esta tarde el Señor quiere que tú tengas una fe verdadera. A powerful faith. Habrá alguien aquí que necesita en esta tarde, en el nombre de Jesús, desarrollar y decirle: Señor, desarrolla en mí una fe poderosa. Una fe, Señor, que yo descanse en ella, que yo crea en ella. Una fe, Señor, a la cual yo pueda creer en ella y actuar sobre ella. Si hay alguien aquí que está pasando una situación donde hay una enfermedad, there is a word for it, hay una palabra para ti. Cuando estás enfermo, el Señor te dice, the Lord says, mas Él fue por nuestra rebelión, es molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Esa es la palabra de Dios para ti que estás en una enfermedad. Porque yo te devolveré la salud y te curaré las heridas, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cree en esa palabra. Believe on that word. Rest on that word. Depend upon that word. Act upon that word. Depende y actúa sobre esa palabra. If you are depressed, estás deprimido, el Señor te dice en Salmos 34:17, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cuántos dicen amén? That's the word of God for you. El Señor te dice si tienes problemas. Isaías 43:2 apunta esta promesa: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y por los ríos, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos creen a esta palabra en esta tarde? Amén. Si tú tienes problemas económicos, dice Filipenses 4:19, apunta esta promesa: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Saben? Escucha su palabra, cree a su palabra, descansa en su palabra, actúa sobre su palabra. Si sufres soledad, Salmo 27:10 te dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor con todo me recogerá. ¿Cuántos creen a eso esta mañana? Amén. Si tú en esta mañana como este hombre, ¿sabes? El Señor te va a contestar en su momento de acuerdo a tu necesidad. Pero lo más importante, ¿sabes qué es? Es que tú y tu familia, como este hombre, crean y puedan ser salvos en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen en esta tarde? Levantando su mano. ¿Cuántos en esta tarde, aparte de creer,
quieren obedecer la palabra de Dios. ¿Se pueden poner de pie conmigo, por favor? ¿Cuántos, aparte de escuchar la palabra de Dios, creerla y obedecerla, quieren descansar plenamente en esa palabra de Él y tener una fe victoriosa? Amén. Amén. Si ese es tu deseo, en el nombre de Jesús te pido que ores conmigo ahora. Señor, gracias, Padre, porque transformaste esa fe en una fe verdadera, Señor. Jesús, Padre, le dijo, el hombre escuchó, el hombre creyó, el hombre actuó y el hombre descansó, y el hombre fue salvo, él y toda su familia. Yo te ruego, Señor, que esta clase de fe sea la fe que la iglesia Emmanuel pueda tener de aquí en adelante. Bendícenos, Señor, con una fe poderosa, una fe verdadera, una fe que viene de escuchar tu santa palabra. Bendice a mis hermanos, cualquiera sean sus necesidades, háblales, rescátalos, Señor, ayúdales, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Pueden tomar asiento, por favor. Dios les bendiga. Muy bien, esta tarde vamos a estar de vuelta aquí en nuestra en la sociedad de jóvenes, así que los vamos a esperar